¿Me ven ahí? Me debo parar. No, te veo perfecto. Vamos a hablar de dos temas que quedaban para terminar el tema de baterías. Horacio Corti continúa con celdas de combustible el próximo martes. Y después en junio vamos a tener coloquios y por ahí damos algún tema conjunto de supercapacitores que quedó pendiente o baterías de flujo, alguna cosa de esas. Daniel no venía hoy, ¿no? No sé si tenía que ir al departamento. Tenía que ir al departamento. Bueno, esto es simplemente para ilustrar cómo se fabrica una batería de estas que compramos, digamos que son cilíndricas, que tienen 18 milímetros de diámetro por 650 milímetros de alto. ¿Sí? La próxima. Las baterías, digamos, están compuestas por un sándwich de cátodo, ánodo y separador embebidos en un electrolito, y están arrolladas o dobladas en sí mismas, digamos, para dar este formato prismático, o sea, como un librito, o bien arrolladas como un pionono, arrolladas como un sulfón. La próxima. Bueno, estas son transparencias. Arriba tienen esquemáticamente cómo es el proceso de fabricación de baterías de Siemens en Alemania, y abajo fotos de la planta de baterías en Bolivia, en La Palca, en Potosí. Y básicamente lo primero que hacen es, tienen que de alguna manera mezclar los óxidos, ya en formato industrial, digamos, en cantidad. Entonces tienen una tolva donde ponen los óxidos y en general, por ejemplo, hay un horno con un tornillo sin fin que va empujando, digamos que están mezclados, los va empujando y los va metiendo dentro del horno. Luego eso se mezcla con carbón y con un solvente, generalmente es la N-metilpirrolidona, y el carbón es Super P o Vulcan, algún tipo de negro de humo, de partícula muy pequeña, nanométrica, que lo que hace es aumenta la conductividad entre las partículas de los materiales de batería. De un lado tenemos grafito en el ánodo, o sea, grafito mezclado con un binder que puede ser fluoruro de polivinilideno, que es un material plástico que aglutina y junta las partículas. Y por otro lado tenemos un óxido de cobalto y litio, óxido de manganeso y litio, el que sea, fosfato de hierro y litio, mezclado con un 80% de material activo, o sea, el óxido o el fosfato, 20% perdón, 10% de carbón y 10% del material aglutinante polimérico, ¿cierto? Y todo eso se hace como una tinta, ¿cierto? Y esa tinta luego se desparrama sobre una chapa de cobre o una chapa de aluminio, dependiendo de que sea cátodo o ánodo, y con una especie de técnica de Dr. Blade, o sea, con una cuchilla, se desparrama fijando un espesor preseleccionado de esa tinta que luego pasa por un horno y se seca el solvente. De tal manera que eso es un sándwich de dos películas delgadas que tienen el material activo. Ahora, como eso va arrollado, puedo tener muchos metros de ese digamos, sándwich, con lo cual la suma total de la masa me va a determinar la capacidad de la batería. ¿Sí? Para llevar a una batería de tipo cilíndrico a 2400 mAh. Si ustedes se fijan, si usaban el MO, que tiene 148 mAh por gramo, pueden calcular cuántos gramos de material hay en toda la batería. La próxima. Bueno, acá lo que... Perdón, volvé para atrás. Acá lo que se ve es cómo se, digamos, pasa por esos rodillos, o sea, pasan los dos materiales con el separador por rodillos que los comprimen y le dan mejor contacto, luego se corta y se arma la batería. La próxima. Y finalmente, esa batería se mete en algún tipo de contenedor metálico, sea cilíndrico o prismático, y se suelda y quedan los contactos y queda un agujerito por el cual se inyecta el electrolito líquido en una cantidad finita que por capilaridad sube y embebe a toda la batería. ¿Sí? Eso se llena por capilaridad, pues se suelda ese poro,
y queda totalmente sellada. Y todo esto se hace dentro de una caja de guantes, como se ve ahí, para evitar que entre humedad o oxígeno, ¿sí? Sobre todo cuando se agrega el electrolito. Ahí a la derecha lo que se ven son estaciones de testeo. Las baterías se le hacen testeos electrónicos, o sea, se le aplica una determinada resistencia de carga y la corriente constante y se mide cómo evoluciona el potencial o viceversa. Y después una serie de pruebas eléctricas y físicas y finalmente se arman en distintos packs, terminando en esas cajas que tienen distinto tamaño de acuerdo sea para una bicicleta, para un celular o para una auto, ¿sí? No sé si hay una más. No se ve muy bien. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, después de esto lo habíamos dado al principio del curso, pero simplemente para recordarles cómo se arma físicamente una batería, cómo logro tener esa capacidad, soldar los contactos y terminar con una lata totalmente sellada, que no entra aire ni humedad, donde adentro tengo los componentes sensibles y afuera tengo los contactos. Entonces, ahora vamos a pasar al otro tema final, que es utilizar estos conceptos de batería para extraer litio de forma sustentable, que es un poco un desarrollo que hemos hecho, y esto es una charla que yo di hace poco en Bolivia, en Potosí. Y bueno, en esta presentación tengo la mayor parte de las cosas que les quiero presentar. ¿Dónde empezar? El litio, digamos, está distribuido en la naturaleza básicamente como roca, aluminosilicatos, o como salmueras conteniendo cloruro de litio. Son las dos formas. Las rocas están más distribuidas en la corteza terrestre en muchos países, particularmente en Australia, pero también en Argentina y en Estados Unidos, en muchos lugares, que son rocas de tipo aluminosilicato, o sea, aluminio, silicio y litio. Para extraerlo de esas rocas, lo que hay que hacer es moler la roca, son montañas enormes de roca molida, agregarles ácido sulfúrico, lixiviarlos, extraer el litio como sulfato de litio y separarlo de los otros componentes. Eso es un método tradicional, sencillo, pero muy sucio, pues son volúmenes de muchos miles de toneladas de roca que se procesan. Esos concentrados luego se hacen en Australia, se mandan a China y se refinan para llegar a las sales de litio que utilizamos en las baterías. Alternativamente, un método más reciente, en los últimos 30 años, consiste en bombear las salmueras de abajo de la tierra del salar. El salar es una capa de sal que abajo tiene capas de distinta permeabilidad que contienen un líquido que es una solución muy concentrada de sales, de potasio, de sodio, magnesio, calcio y litio. Y tienen una proporción de litio bastante alta, que puede llegar a 1 gramo por litro, 1000 ppm por litro. Típicamente estarán unas 600, 700 ppm, entre 300 y 600 ppm por litro. El agua de mar también contiene litio, y de hecho la mayor reserva de litio en el mundo está en el agua de mar, como de oro, como de otras cosas. Lo que pasa es que es 0,125 ppm, 10.000 veces menos de litio que en una salmuera. También hay litio en salmueras de geysers, en Estados Unidos, por ejemplo, o aguas termales, o quizás aguas termales de explotaciones de petróleo. Todas esas salmueras se pueden tratar también. El método de la roca es más confiable hoy día porque es una química muy estándar, muy sucia pero muy estándar. El método de evaporación tiene algunos problemas, como que el contenido de magnesio afecta mucho la separación. ¿En qué consiste? No sé si hay alguno más adelante. ¿Uno más? Ahí. Consiste en esto, consiste en tener lo que se llaman pozas, que son piletones enormes, 100, 200 metros de largo, 50 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad, de muy baja profundidad. Entonces se saca la salmuera, se vierten esas piletas, el sol es gratis y durante un año, más de un año, se va evaporando agua, ¿sí?
Y en la medida que se va evaporando agua, se van concentrando los cloruros de sodio, potasio. Entonces el cloruro de sodio es el que primero precipita, el menos soluble, precipita como cloruro de sodio, llevando otras cosas consigo. Queda litio, potasio, magnesio, los otros. Luego precipita una mezcla de cloruro de sodio y potasio, después precipita una mezcla de cloruro de magnesio y potasio. Cada uno de estos lleva nombres como silvita, silvinita, carnalita, que son nombres geológicos de las rocas. Y los colores van cambiando en esas cosas que ustedes ven ahí, ven allá, eso es hombre muerto en Catamarca, ven distintos colores en las cosas. Van cambiando los colores porque los coloides que van precipitando, los nanocristalitos que se van formando, van cambiando el color, digamos, tiene distinta interacción con la luz. Luego de eso, hay que separar el magnesio. Para eso se agrega hidróxido de calcio. Para agregar hidróxido de calcio, precipita el magnesio en forma de flóculos, o sea, no es un precipitado masivo, sino que medio queda flotando, lo cual complica la extracción porque hay que gastar más energía, hay que centrifugar, hay que filtrar, y esos procesos gastan energía. Las salmueras que tienen mucho litio, mucho magnesio respecto del potasio, presentan desde este punto de vista un problema serio, que son, por ejemplo, las de Uyuni en Bolivia. Tanto es así que en Bolivia desarrollaron un método que no está basado en cloruro, sino en sulfatos, o sea, cambiaron la química. Otra cosa que hay que decir es que la química de cada salar es diferente, por su historia geológica. Entonces uno puede tener un salar acá y otro a 100 kilómetros y la química es totalmente distinta, la relación litio-magnesio, por ejemplo. La cantidad de sodio, la cantidad de calcio, la cantidad de cada uno de los elementos, ¿no? Y los aniones que hay son boratos, que hay que eliminarlos. Generalmente el borato se elimina formando un éster con isopropanol y separando por separación de solventes, por extracción, se saca el borato. Ahora, claro, esto tiene un problema porque los solventes son más caros que el agua. Por lo tanto, no los puedo tirar, además por cuestiones ambientales no los puedo tirar. Por lo tanto, tengo que recuperar. Recuperar el solvente significa calentar y destilar, gasto de energía. Entonces, luego de eso, ya me saqué de encima el magnesio, precipita el hidróxido de magnesio junto con el sulfato de calcio, y eso forma una especie de yeso que se utiliza para hacer caminos, o sea, son barros, son contaminaciones. Y luego de eso uno puede llegar a cloruro de litio o a carbonato de litio. El sobrenadante, a medida que uno va en este proceso de evaporación, en el proceso evaporítico, se va enriqueciendo en litio y se va empobreciendo en los otros elementos que se separan. Pero la separación es brutal, porque uno tiene 5 molar de cloruro de sodio y 0,2 molar, en el mejor de los casos, de cloruro de litio. Entonces es mucho más sodio que litio que hay que separar. Y uno al final quiere tener una sal de litio que no tenga sodio, porque el sodio es una mala palabra para las baterías, porque se mete en el material de cátodo, expande por su mayor tamaño y rompe. Entonces este es el proceso de tipo evaporítico. En la tabla a la izquierda tienen composiciones químicas de salares, de distintos salares, y lo que se ve claramente ahí es que son muy distintos químicamente. Uno tiene mucho, los que tienen mucho magnesio tienen mucho potasio, por ejemplo. Y hay estrategias de sacar solo litio o sacar litio y potasio, por ejemplo, porque el cloruro de potasio se utiliza como fertilizante. Entonces tiene un mercado importante. Hay mucho más potasio que litio. Entonces, uno puede diseñar una planta que extraiga no solamente el cloruro de litio, carbonato de litio, sino también cloruro de potasio. Volvemos para atrás una. Otra. Esto es un análisis económico que muestra en azul oscuro cómo va a progresar la extracción a partir de roca y en celeste la extracción a partir de salmuera. De acá al 2025. Esto es en base a las inversiones de las empresas, a cuál es la situación del mercado. Y lo que se ve es que se va a sacar mucho más litio de roca que de salmuera. Ahora bien, hay mucho más litio en salmuera que en roca. La paradoja es, por ejemplo, en Australia es el principal productor de litio, de carbonato de litio, pero es el que tiene las menores reservas respecto de otros países grandes productores. Lo que ocurre es que se saca por
extracción de roca, que es relativamente fácil y confiable, ¿sí? Pero hay a largo plazo menos reservas de litio que en los salares de la Puna o en Clayton Valley en Nevada. ¿Dónde hay salares? Hay en el sur oeste de Bolivia, en el norte de Chile y en el noroeste de la Argentina. En Nevada, en Estados Unidos y en el norte de China. Son los grandes salares que contienen litio. El precio, mejor dicho, el costo de extracción de litio se ve en el otro gráfico de la derecha. En verde vemos que una tonelada de litio usando roca en Australia cuesta $9.000. En cambio, sacar una tonelada de litio en Chile, la celeste, a partir de salmuera, en el proceso más económico, el más optimizado, cuesta unos $3.000. Es decir, cuesta 3 veces más caro sacarlo de roca, pero la predicción es que en los próximos años se va a sacar más de roca que de salmuera, menos que se mejoren los procesos para extraer de salmuera. Otro problema que aparece con la salmuera es que durante el verano llueve en estas zonas desérticas y se diluye la salmuera, con lo cual el proceso sale del régimen y hay que ajustarlo. Entonces esto también es un problema. Esto es simplemente para mostrar, la ecónmica para mostrar que en el sudoeste de las Islas Británicas está la zona de Cornish, Cornwall, donde en Cornwall había minas de estaño, que ya están desactivadas, hace pocos años ya se cerraron. Pero ahora descubrieron que en esas minas de estaño, en profundidad, hay agua a presión y temperatura, muchas atmósferas y muy elevada temperatura, que contienen hasta 200 ppm de litio y que tiene sentido utilizarlas para sacar, y hay todo un proyecto que se llama la compañía Cornish Lithium, de obtener litio. Se dan cuenta que un país como Inglaterra, un país industrializado, en lugar de depender de comprar litio en Sudamérica o en Australia o en China, puede tener su propio litio, ¿no? Entonces esto ha florecido como negocio. Bueno, esto es la planta de sales de Jujuy, donde se ve, por un lado a la izquierda, el salar, una pileta, digamos, como evapora en una poza, y a la derecha los tanques dentro de la fábrica donde se procesa la salmuera. Una vez que después de casi un año, más de un año, se fue evaporando el agua y se fue perdiendo una masa por precipitación y se fue enriqueciendo en litio, miles de millones de litros de salmuera son bombeados dentro de la planta, dentro de esos reactores donde se hacen los procesos que les decía antes. Hay dos etapas. Una etapa de extracción, una etapa upstream y una etapa downstream de química, que es esta, que es donde le agrego la cal, filtro, le agrego carbonato de sodio, precipita el carbonato de litio, que como el litio chiquitito polariza a la nube electrónica del carbonato, entonces el carbonato de litio es insoluble, todos los otros carbonatos alcalinos son muy solubles. Entonces eso después lo tengo que pasar por un filtro prensa, separar, secar y purificar. Todo eso se hace en la planta. Perdón, volver para atrás. Este proceso, que es el proceso actual para sacar litio de salmueras, es un proceso que es muy lento, como decía. Se agregan sustancias químicas como cal o soda solva, carbonato de sodio, se generan distintos contaminantes, como se generan residuos como sulfato de calcio, cloruro de sodio, hidróxido de manganeso, sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio, y se pierden grandes cantidades de agua por evaporación. Si yo llevo la salmuera de 700 ppm a 7000 ppm, 1 molar en cloruro de litio, ¿sí? Si yo llevo de 700 ppm de litio a 7000 ppm de litio, estoy concentrando 10 veces. Quiere decir que si tenía 10 litros de agua, voy a tener 1. O 11 litros, voy a tener 1. Esa es la relación. O sea que se pierde una enorme cantidad de agua en ese proceso. Bueno, esto es simplemente nuestro proyecto de ver si se puede conceptualmente utilizar una especie de batería, o la química de una batería para extraer litio. Simplemente es un auto verde, ecológico, porque si el litio
va a permitir desarrollar las energías limpias alternativas, su extracción tendría que ser limpia. Esto fue lo que pasa, este es el premio, y esto es simplemente redundante porque ustedes están ahí en Jujuy, es donde está el litio y también está el sol. ¿Sí? Hay 2.600, más de 2.600 kWh por metro cuadrado, gran radiación solar, donde hay litio. ¿Sí? Entonces la idea fue tratar de desarrollar un método en el cual yo tomo la salmuera y la paso por un electrolizador, por un reactor, que por un lado le saca el cloruro, el litio, y por otro lado el cloruro. O sea, ahí donde dice Brian, lo que hago es pasarlo por un electrodo rojo, digamos, que saca litio, un electrodo verde que saca cloruro. Si yo consigo hacer eso, y luego cambio la salmuera por una solución diluida de cloruro de litio y hago el proceso al revés, es decir, el electrodo rojo me da litio, el electrodo verde me da cloruro, concentro cloruro de litio en la solución diluida. Y esto es justamente lo que está esquematizado con las reacciones, que no son otras que las reacciones de un electrodo batería ahí arriba, ¿no es cierto? O sea, el óxido de litio y manganeso incorpora litio en un proceso y larga litio en otro proceso. Pero necesito necesariamente un electrodo reversible al cloruro, porque si no, para hacer eso voy a evolucionar cloro. Y para esto lo que tengo es un electrodo de polipirrol, que es un polímero conductor que cuando se oxida, cada 4 pirroles, cada 4 anillos pirrólicos, en el polímero se oxidan, pero al generar una carga positiva tiene que venir una carga negativa que la compense, como el cloruro. Y esta es la idea por la cual se utiliza el polipirrol como selectivo a los aniones. La próxima. Bueno, esto se presentaba en patentes, no importa, sí. Esto es básicamente el proceso que estamos describiendo. Es un proceso de 2 etapas. En la etapa de extracción, ¿sí? Lo que yo hago es poner salmuera a la izquierda con 2 electrodos donde el manganeso está reducido. Y eso capta cloruros, el electrodo de la izquierda, el litio, el electrodo de la izquierda, y el polipirrol capta cloruros. Luego se pasa a una segunda etapa donde en lugar de salmuera lo que tengo es una solución diluida de cloruro de litio. Y por lo tanto, al invertir la polaridad, ocurren los procesos al revés. Ahora, el LMO larga el litio que tomó y el polipirrol larga el cloruro que tomó. O sea, en una etapa son 2 esponjas que toman litio y cloruro y en la otra etapa largan litio y cloruro. Lo toman desde la salmuera y lo devuelven a una solución diluida. O sea, lo que están haciendo de alguna manera es pasar el cloruro de litio de una solución concentrada a una solución diluida, como vamos a ver después. Y este es un efecto entrópico, totalmente entrópico. Si yo tengo salmuera de un lado, pongo una membrana semipermeable al agua, del otro lado una solución diluida, va a pasar agua hacia la salmuera tratando de diluir la salmuera para que su potencial químico sea igual que la de cloruro de litio, aunque no lo logre nunca. Y si yo dejo que eso esté en un sistema cerrado con una columna de agua, va a subir una columna de agua y la medida de la altura me da una idea de la presión osmótica, la diferencia de presión osmótica, que no es otra diferencia que esta diferencia entrópica entre litio en alta concentración que pasa a litio a baja concentración. Entonces, vamos a volver para atrás. En la primera etapa, entonces, captamos el proceso de la izquierda, es un proceso espontáneo, como vamos a ver después, que se capta litio, y en el proceso de la derecha necesito gastar energía para recuperarlo, y ahí lo que hago es pongo energía solar. Por eso recupero el cloruro de litio y vuelvo el manganeso 4 a manganeso 3. Porque en la etapa de la izquierda necesito el manganeso 3 para captar el litio. Entonces, ahora el proceso de esto es único, es rápido, es amigable con el ambiente, tiene bajo costo energético y es altamente selectivo para el litio. ¿Cómo lo vamos a implementar esto? Acá lo que tenemos es la prueba de concepto, esto funcionó, se publicaron trabajos. La idea es tener un reactor en el cual sobre el electrodo de la izquierda
yo tenga polipirrol, el flúor de la derecha tenga litio, manganeso 2, oxígeno 4. Y desde abajo circulo la salmuera hacia arriba. Esa salmuera, cuando el polipirrol esté, cuando el LMO esté oxidado, el polipirrol reducido, lo que va a hacer es entrar en el LMO, porque se reduce, y entrar en cloruro, en el polipirrol, porque se oxida. ¿Sí? O sea, uno capta litio más, el otro capta cloruro menos. Pero por dos motivos distintos, porque el litio se capta por un electrodo batería de intercalación, es decir, se captura en la estructura el litio por tamaño. En el otro es un proceso totalmente capacitivo, es decir, tengo polipirrol, que si lo oxido, tengo que acercarle cloruro para compensar carga de la próxima. Estos son simulaciones que hizo Valeria Romero, hace tiempo, son las primeras, que muestran simplemente que cuando yo estoy oxidando o cargando los electrodos, estoy largando el litio, lo estoy haciendo en una solución diluida, agregando la energía del solar, y lo que voy a tener acá son perfiles de concentración de cloruro de litio a ambos lados, que es más o menos simétrico, o sea, el cloruro de litio está abajo en 200 milimolar, y a medida que pasa el tiempo empieza a subir en todos los lugares, y donde sube menos es donde está el separador, porque en donde está el separador no tengo ni formación de litio ni consumo de litio, simplemente el transporte de izquierda a derecha. En la otra etapa ahora, esta es la etapa ahora de descarga. Fíjense lo que estamos poniendo ahí son dos electrodos. Cuando lo descargo pongo salmuera y en lugar de ponerle una fuente de corriente le pongo una resistencia. Midiendo ahí, en esos dos extremos, lo que veo es que circula una corriente. Y si circula una corriente hay cambios de composición, y ahí tienen las simulaciones de cómo cambia la simulación desde una salmuera de alta concentración, como va bajando en el electrolito la concentración del cloruro. Esto es conocido, este es el comportamiento electroquímico del LMO, del litio manganeso 2 oxígeno 4. O sea, hay dos, nosotros lo hemos visto en la batería, hay dos picos de oxidación y dos picos de reducción. Los dos picos de oxidación corresponden al manganeso 3, manganeso 4, pero en distintos sitios no equivalentes de la red de litio. En la figura de abajo se ve una mezcla de este LMO, cristales mezclados con un carbón de batería, y a la derecha arriba ven qué es lo que ocurre cuando yo descargo curva roja o cuando cargo, qué es lo que ocurre con el potencial respecto a las exigencias de óxido de manganeso. Bueno, este proceso nosotros lo probamos en el laboratorio en escala de menos de miligramos, o sea, no estamos extrayendo el litio en cantidad, estamos mostrando cómo funciona la relación corriente, potencial, tiempo, y acá a la izquierda tienen un experimento en el cual aplicamos una corriente constante durante un tiempo y monitoreamos cómo varía el potencial. Por ejemplo, ahí tenemos el potencial, va de 0,6 a 1, ¿sí? De 0,6 a 1, y abajo estamos mirando qué le pasa al polipirrol. O sea, la de arriba es el LMO, la de abajo es el polipirrol. Y como ven ahí en el medio, hay para un dado tiempo hay una carga y una descarga, y ven la forma que tienen la carga y la descarga. Esas cargas y descargas son las que se repiten 200 veces en el gráfico de fondo. Y respecto de la cantidad de LMO que tenemos, recuperamos en esta escala de tiempo un 70% y se mantiene más o menos. Entonces ahí tenemos la prueba de concepto y que esto funcionó en el tiempo. Y luego fuimos a ver la eficiencia. El problema es que introdujimos cloruro en el LMO. Y a ver, acá tenemos unos 200 ciclos de carga y descarga. En el gráfico de arriba es importante ver entre qué potenciales se está yendo el LMO, ¿no? Estamos haciendo una carga y una descarga.
Y en la carga y la descarga, ven, el potencial sube y luego baja. Lo cortamos en 1 voltio arriba y lo cortamos en 0,6 voltios abajo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de 1 voltio arriba, se descompone el LMO, se pierde litio y se pierde oxígeno y no podemos hacerlo reversiblemente más. Si pasamos muy por debajo de 0,6 voltios, respecto de plata cloro plata en ese caso, lo que va a ocurrir es que el LMO va a reducirse con un cambio de fase que es irreversible. Entonces, para poder tener muchos ciclos repetitivos de carga y descarga, lo que tenemos que tener, lo que tenemos que tener es un control del potencial. Si bien yo estoy aplicando corriente constante, no dejo que el potencial se vaya por arriba de 1 o caiga por debajo de 0,5. ¿Qué pasa abajo? Abajo tengo el potencial del polipirrol. ¿Sí? El polipirrol sube entre 0 y 0,1, ¿no? Sube y baja ahí. Y lo que es importante es que toda la celda, la diferencia de potencial entre toda la celda, nunca es mayor a 1 voltio, ¿sí? Que es la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo. Y aquí lo que tenemos en la tabla de abajo es la eficiencia. Si ahora nosotros medimos cuánto litio estamos sacando, podemos ver la eficiencia, que la eficiencia de corriente es de un 50%. Y eso hemos demostrado que es porque durante el proceso de carga, cuando sube el potencial, cuando oxido, se oxidan las partículas del carbono vulcan. Y al oxidarse las partículas del carbono vulcan, estoy gastando carga eléctrica, estoy gastando corriente, y no es en sacar litio. Entonces, cuando yo comparo la carga que involucro y la cantidad de litio, yo tengo un valor teórico de eficiencia, porque yo sé cuánto litio espero sacar por cada farad de carga, por cada 26 ampere-hora o por cada 96.500 coulombs, y saco mucho menos. Entonces tengo esa eficiencia. A la derecha lo que tenemos es una curva de carga y descarga, donde si yo hago la integral circular de toda esa curva, lo que tengo ahí adentro es la energía requerida para sacar una cantidad de litio. Y si yo sé la cantidad de litio y hago la integral, llego a la conclusión que necesito unos 10 watt-hora, o sea, trabajando a 10 watts durante 1 hora, para sacar un mol de litio, o sea, 7 gramos. ¿Sí? Eso está hecho considerando el 50% de eficiencia. Acá está Valeria y está Florencia, y lo que se llegó hasta acá es hacer una prueba de concepto exitosa. Es decir, yo tengo estas reacciones, pongo salmuera, capto el cloruro de litio, enjuago, pongo una solución diluida de cloruro de litio, 50 milimolar de recuperación, invierto la corriente y el litio pasa a la solución. Voy a un análisis de la solución y veo cuánto litio se formó, me fijo cuánta corriente pasó, durante cuánto tiempo tengo la carga, y puedo cerrar todos los números. Y con lo que se hizo, esto lo que mostró es que, como vimos antes, yo puedo hacer 200 ciclos con alta estabilidad, y puedo sacar una cantidad de litio con un 50% de eficiencia. O sea, la prueba de concepto funcionó. Es posible que usemos un electrodo de tipo batería para extraer litio, utilizando otro electrodo que es selectivo al cloruro, como el polipirrol. O sea, uno es un electrodo de batería que inserta litio, entra y sale litio en cada ciclo, y el otro es un electrodo reversible al polipirrol. ¿Por qué necesito al polipirrol reversible al cloruro? ¿Por qué necesito esto último? Porque si yo pongo un pedazo de platino, lo que voy a hacer en la oxidación es generar cloro. Y lo que voy a hacer en la reducción es generar hidrógeno. Y voy a necesitar diferencias de potencial mucho más grandes que 1 voltio para hacer eso. La próxima. Bueno, ahora viene una serie de experimentos que hizo últimamente Florencia, que muestran cómo funciona esto. O sea, esto es prueba de concepto. ¿Cómo funciona? Si yo tengo un electrodo de LMO sobre la izquierda y un electrodo de polipirrol sobre la derecha, ¿sí? Y sobre la izquierda el electrodo de LMO está delitiado, o sea, le saqué el litio,
y sobre la derecha el electrodo de polipirrol está reducido, al ponerle salmuera, naturalmente lo que va a ocurrir es que circula una corriente eléctrica. Y al circular esa corriente eléctrica, el LMO digamos, capta litio reduciéndose y el polipirrol se oxida captando cloruro. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque puedo medir la diferencia de potencial en los extremos de esa resistencia, lo cual me está diciendo que está pasando una corriente eléctrica. Y no apliqué ningún potenciostato, no forcé la situación. Esto es totalmente espontáneo. Mientras tenga LMO deliteado a la izquierda y polipirrol reducido a la derecha, espontáneamente va a ocurrir la reacción de litiación del LMO y de absorción de cloruro en el polipirrol. Si ustedes miran ahora la corriente en función del tiempo arriba, van a ver distintos gráficos que corresponden a distintas concentraciones de cloruro de litio y a salmuera. ¿Sí? Si ahora transformamos esa información, si integramos la corriente esa, tenemos la carga. La carga multiplicada por, bueno, ahí tenemos la carga, ¿sí? Sí, la carga multiplicada por el voltaje me da la energía. Y el voltaje justamente cambia entre 0,7 y 0 para cada una de esas curvas, pero tengo distinta capacidad de almacenaje en el LMO, ¿no? O sea, la curva se extiende mucho más tiempo a soluciones mucho más concentradas y la salmuera corresponde a una intermedia entre la de 0,1 molar y 1 molar. O sea, acá lo que hemos mostrado es, yo puedo sacar espontáneamente el litio sin gastar energía de la salmuera si tengo un electrodo totalmente deliteado. ¿Sí? Porque va a entrar el litio y lo va a litear espontáneamente. La prueba es esa, circula corriente. Esa es la prueba de que lo sirve. Ahora viene la segunda pregunta. Si circula corriente, tengo una batería ahora. Cuando quiero sacar el litio, tengo una batería y genero corriente. Puedo inyectar esa corriente en una segunda celda que sea exactamente al revés, o sea, que sea, yo ahora recupero el litio a la solución y oxido el litio manganeso oxígeno 2 a manganeso 4. Entonces es eso, como yo puedo sacar corriente de allá e inyectarla acá. La pregunta es, ¿hasta qué momento este proceso va a ocurrir espontáneamente? Hasta que el potencial químico del cloruro de litio se devuelva en las dos soluciones. Este experimento no es otra cosa que poner una membrana semipermeable y hacer un experimento de ósmosis. ¿Sí? Si el agua es lo que pasa, va a pasar agua hasta que se diluya y tenga la misma concentración. Es exactamente igual. ¿Sí? La próxima. Entonces hicimos un experimento de ese tipo. O sea, tenemos dos electrodos de LMO en los extremos y dos electrodos de polipirrol unidos, ya shunteados al mismo potencial en el medio. Esta es una celda de Helmholtz sin transporte. Tiene la ventaja que no tengo que utilizar ningún dato extra termodinámico como un puente salino y demás, y que si circula corriente por el circuito externo, que lo mido con el voltímetro, esto lo que quiere decir es que estas soluciones tienen distinta actividad, distinto potencial químico del cloruro de litio, y el proceso va a ser espontáneo, va a circular corriente hasta que se equilibren las actividades de los dos. La corriente en función del tiempo cae como se ve en ese gráfico. ¿Sí? O sea que espontáneamente, al principio, el proceso es totalmente espontáneo. Y efectivamente, ahora lo que decimos es, muy bien, ahora sabemos cuándo es espontáneo y hasta qué concentración es espontáneo. La pregunta ahora es, ¿cuál es el coeficiente de actividad, cuál es el potencial químico del cloruro de litio en la solución de salmuera? Eso no lo sabe nadie, no está medido. La solución de salmuera es una sopa con más de 5 molar de cloruro de sodio, más el cloruro de litio, cloruro de potasio, sulfato, cloruro,
borato, calcio, magnesio. ¿Cómo podemos saber cuál es la actividad del litio en la salmuera? Bueno, armamos un experimento como este. Agarramos dos electrodos iguales de LMO, ¿sí? Exactamente iguales. Por lo tanto, en principio, si yo mido entre los dos electrodos, tendría que tener la misma diferencia de potencial. Pero, en el medio, separamos las dos soluciones con una chapa de plata, que de ambos lados tiene cloruro de plata. ¿Sí? Es decir, es un electrodo de referencia. Y lo que hacemos es medir la diferencia de potencial respecto de cada uno de esos electrodos, o la diferencia de potencial total, y graficarla en función de las concentraciones que vamos cambiando a la derecha. O sea, a la derecha tenemos cloruro de litio diluido, lo vamos concentrando, y vamos viendo cómo cambia la distribución de las corrientes. ¿Sí? ¿Se entiende el experimento? Quiero determinar la actividad de cloruro de litio en la salmuera. Entonces pongo actividades conocidas y utilizo como método de saber cuándo que se lleva al equilibrio el potencial de la celda. Si el potencial de esa celda es mayor que cero, el proceso es espontáneo, porque el delta E es menos F delta E. Por lo tanto, estoy midiendo el delta E de la pila esta, del reactor, y por lo tanto estoy midiendo la energía libre. Para cada, bueno, lo que tengo es el gráfico de la derecha arriba, el delta E es positivo, el proceso es espontáneo, hasta una cierta concentración donde hace cero. Y esa concentración está alrededor de 1 molar. Quiere decir que para soluciones más diluidas que 1 molar, voy a tener un proceso espontáneo. Es decir, sé ahora cuánto puedo extraer de litio en forma espontánea, porque la concentración de litio va a ir aumentando. Cuando llegue a alrededor de 1 molar va a parar de pasar, porque los dos van a tener ahora el mismo potencial químico. Luego lo que vemos es, en forma potenciométrica, medimos el delta E de esa batería, de ese dispositivo, y lo graficamos en función del logaritmo de la actividad del litio. Para eso vamos a tablas y nos fijamos para distintas concentraciones de litio cuáles son los coeficientes de actividad. Y nos colocamos esos números. Bueno, como ustedes ven, da una respuesta totalmente einsteiniana, tanto para la salmuera como para las concentraciones diluidas. Y como pueden ver en la tabla, la concentración analítica es de 0,18 molar, pero la concentración calculada es de mucho más, 1 y pico, 4 y pico. ¿Qué quiere decir? Que en una solución 4 molar de cloruro de sodio, litio, todo lo que haya, la actividad del litio es, perdón, estoy diciendo al revés, en una concentración 0,18 molar de 0,18 molar de cloruro de litio, que es la salmuera, tengo una actividad 1,13. Como tengo que poner tengo que poner acá una solución de concentración 1,34 para que tenga una actividad 1,13. Acá tengo una concentración analítica de 0,74 de cloruro de litio en una salmuera concentrada, y la actividad de cloruro de litio es 0,61. O sea, tengo que poner acá una actividad de una concentración de 0,77 para que tenga 0,61. Y de esta manera, por comparación de la salmuera con distintas soluciones, obtengo un gráfico einsteiniano perfecto que va a cortar a 0 voltios, a un delta E igual a 0, cuando el proceso deje de ser espontáneo. Es decir, si quiero seguir sacando litio ahora con este método, tengo que gastar energía. O sea, si yo tengo una solución muy diluida, espontáneamente pasa litio de la salmuera a la solución diluida. Esto hace que la solución diluida se vaya concentrando. Por supuesto que en este experimento no pasa eso, porque es digamos, a circuito abierto. Yo no dejo que pase corriente. ¿Se ve? Sí, estoy
¿Qué hacer? ¿Ok? Bueno. Volviendo para atrás. En este experimento pasa corriente, ¿se ve? Y uno puede ver que lo que está pasando acá es el litio de la salmuera se mete en el LMO. Sobra cloruro, saco litio. El cloruro se mete en este electrodo. Entonces, si el litio se metió acá, este electrodo necesita chupar electrones porque queda positivo. En este lado, el litio sale. Como sale, le faltan cloruros, tiene que salir cloruro de este lado. Como sale el litio acá, sale una carga positiva, sobran electrones que se van. Circula corriente, ¿sí? Sin embargo, acá, la corriente circula por ahí y por acá. ¿Sí? Ahora pasa al próximo. Acá tengo una chapa de plata que tiene cloruro de plata de ambos lados. Ahí no puede circular corriente. Este es un experimento termodinámico, en el cual yo mido la diferencia de potencial, que es una medida de la tendencia a pasar de acá para acá, pero no puede pasar. ¿Sí? No pasa nunca. Y cambio la concentración de cloruro de litio acá. Al cambiar la concentración, cambio la actividad. Me fijo en una tabla, cuando pongo 1,34 acá, acá tengo 1,13. ¿Sí? Entonces voy cambiando las soluciones acá y voy midiendo distintos potenciales. Lo que estoy midiendo es distinta tendencia de un lado a otro, pero no pasa. Y cuando lo grafico en esta forma, el 0 corresponde a esta actividad o a esta concentración. Lo que está diciendo es que cuando el potencial de esto sea mayor que 0, la diferencia de energía libre de esta G es menor que 0. El proceso es espontáneo. Y del lado derecho se tendría que ir concentrando el cloruro de litio si yo dejara pasar corriente. A partir de esa concentración, a partir de esa actividad de litio, cloruro de litio, si yo quiero que siga pasando en un experimento que deje pasar corriente, que siga pasando el cloruro de litio de la más concentrada salmuera al más diluido, tengo que entregar energía. Esta es la idea de este proceso. Pero, digamos, estamos utilizando los mismos conceptos que ocurren en una batería, solo que en una batería me interesa almacenar energía y recuperar energía. Y acá lo que me interesa es recuperar litio. ¿Sí? Meterlo en los electrodos y luego sacarlo para recuperar. La próxima. Las curvas de potencial con la fracción de litio en el sólido son todas esas y como se ve dependen de la concentración de cloruro de litio en el electrolito. Porque tengo, si uno mira la regla de las fases, tengo una sola fase, tengo dos componentes y por lo tanto tengo 2 grados de libertad. Los grados de libertad que tengo son la composición del sólido, puedo ir cambiando la cantidad de litio que hay en el sólido, y la composición del electrolito, la composición del cloruro de litio. ¿Sí? Lo que hacemos acá es decir, fíjense, ¿por qué hay dos ondas? Porque cuando uno va poniendo litio en la estructura del material de cátodo del LMO, los litios van a sitios tetraédricos y tratan de estar lejos de otros litios. Cuando lleno una mitad de sitios tetraédricos y quiero poner más litios, ahora necesariamente los voy a poner cerca, no los puedo mantener lejos. Y eso me cuesta energía, entonces tengo una segunda etapa. Y si yo tomo esta transición, el potencial al cual justo tengo la mitad de los sitios tetraédricos llenos, la primera onda, y digo a ese potencial lo tomo como referencia, y el resto de este potencial, el valor ese de referencia para cada concentración de cloruro de litio, obtengo una única curva, o sea, me independizo de la concentración de cloruro de litio. Porque esta curva ahora responde a lo que le pasa en el sólido. ¿Se acuerdan? Había 2 grados de libertad. La composición del sólido, la composición del electrolito. Como yo fijé la composición del sólido en 0,5 para todos colapsan en 1. ¿Sí? Y esto es importante, bueno, lo que está escrito ahí arriba, ¿no? Cómo es la dependencia del potencial con la composición. Esto es un problema totalmente entrópico.
¿sí? O sea, es cómo se distribuyen los litios en ese sólido. Y esto es importante porque en cualquier estudio yo voy a trabajar con salmuera que tiene alto contenido de cloruro a una solución diluida que tiene menor contenido de cloruro. Y el contenido de cloruro en la solución de recuperación va a ir cambiando. Por lo tanto, tengo que saber a qué curva corresponde. La próxima. El proceso que estamos describiendo acá, el proceso de electrodo, es el mismo proceso que ocurre en una batería, excepto que no tenemos un solvente orgánico, sino que tenemos una salmuera acuosa. El ion litio está rodeado por solvente, en este caso agua. El ion litio se mueve hacia el electrodo y cuando llega a la superficie pierde parte o toda la esfera de solvatación y se absorbe en la superficie. Se puede absorber solo o con parte de su agua. Y luego se mueve y justo encuentra un sitio tetraédrico en la superficie, que se va a comunicar con otros adentro del cristal. Y ahí ya, sin agua, sin la solvatación, se va a ir moviendo. Esto es la descripción del fenómeno. Y si uno mira acá, ven los litios, acá hay dos juntos, acá hay dos separados. Ven que hay dos tipos de distancia entre los litios. Entonces, cuando yo pongo, no hay litio, yo empiezo a poner litio, lo voy a poner de manera de que nunca haya dos juntos. Con eso lleno la mitad. Cuando quiero agregar más, necesariamente empiezo a formar estos pares. La repulsión es mayor porque están cerca. Entonces me voy a la segunda onda. ¿Cómo varía? El litio no tiene ningún proceso de oxidación-reducción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué entra el litio? El manganeso 2, oxígeno 4, tiene manganeso 4. Para que entre el litio tiene que reducirse el manganeso 4 a manganeso 3. Baja una carga y entra una carga de litio. Por lo tanto, el litio entra cuando se reduce el manganeso 4 a manganeso 3. Y el litio sale cuando se oxida manganeso 3 a manganeso 4. Esto pasa con el cobalto, pasa con todos los materiales de batería. O sea, se inserta el litio porque hay un material que es una esponja que tiene sitios donde el tamaño del litio calza, y por otro lado, porque hay un cambio redox y saco y pongo electrones, o muevo el nivel de Fermi de ese electrón. Básicamente es eso. Y cuando este es el trabajo de Florencia Mancini, con XPS, con espectroscopía fotoelectrónica de superficies, ella pudo determinar la composición del manganeso. Acá hay dos envolventes, dos curvas, que son el manganeso 3 y el manganeso 4. Y lo que va viendo es, cuando lo prepara, tiene tanto de cada una, porque tiene litio, manganeso 3, manganeso 4, oxígeno 4. Cuando saca litio, sube el potencial, disminuye el manganeso 3 y aumenta el manganeso 4. Cuando saca todo el litio, llega un momento en que tiene todo manganeso 4 y nada de manganeso 3. ¿Sí? En la superficie. Con medidas de XPS, ella puede ver qué es lo que está pasando en la superficie y siguiendo este proceso. Acá con manganeso, pero podría ser en el fosfato de hierro litio en el hierro, o podría ser en el litio cobalto oxígeno 2 en el cobalto, ¿sí? O en el litio. La próxima. Bueno, esto que acabo de decir, todo este proceso de que el litio difunda la superficie, se absorba, se mueva y se intercale, se puede estudiar con una técnica de impedancia que vimos al principio del curso. En una técnica de impedancia yo puedo sacar información sobre todos estos procesos. Entonces, ahí lo hicimos para distintos potenciales y distintas concentraciones. Y si uno escribe la ecuación de Butterford, que rige la electroquímica para este proceso que escribió ahí, va a llegar a que la corriente de intercambio o la resistencia de transferencia de carga, es decir, la resistencia que opone la interfaz electrodo-electrolito para transferir la carga, depende de la concentración de litio a la 0,5, o sea, 1 sobre la raíz cuadrada, y acá dividen dos términos que son la concentración superficial de litio en el óxido a la 0,5 y la concentración de los lugares que no tienen litio. O sea, yo tengo lugares ocupados en la superficie y lugares libres. 1 menos θ son los lugares libres, θ son los lugares ocupados.
Cuando uno mide la resistencia de transferencia de carga, que son las curvas rojas, se encuentra que tienen dos mínimos para distintas soluciones de cloruro de litio y salmuera, y que esos mínimos corresponden con los procesos redox que vemos en la voltametría. ¿Ven? Y por supuesto que la resistencia a no compensar la solución es una resistencia que no depende del potencial, pero sí depende de la concentración de la solución. Más diluida la solución, más alta la resistencia. La próxima. El efecto de el ion litio. Entonces, dijimos que la resistencia de transferencia de carga, que la que medimos recién, a ver, volviendo para atrás. Si yo ahora me paro en este punto, los mínimos, para adelante ahora, lo que voy a ver es cómo cambia la resistencia de transferencia de carga cuando cambio la concentración de litio. Y cambia. Y yo espero que cambie de esta manera. Entonces, acá fíjense, la resistencia de transferencia de carga con 1 sobre la concentración raíz cuadrada de la concentración de litio me da una recta, que es lo que predice esa ecuación. ¿Sí? Y acá tengo para todos el análisis de la impedancia para todos los datos. La próxima. Ahora bien, acá hay dos cosas que quiero señalar. Cuando nosotros insertamos litio, porque lo estamos usando como esponja para extraerlo de la salmuera, o lo largamos a la solución de recuperación, porque lo estamos usando para concentrar nuestra solución de recuperación, el litio va a la superficie, pasa lo que describimos recién, y entra dentro del cristal, y difunde lentamente dentro del cristal. Entonces, para ver qué es lo que le pasa al cristal, utilizamos sobre la izquierda difracción de rayos X. Litio, manganeso 2, oxígeno 4, además de todo lo que les conté, que el manganeso está como manganeso 3 y 4 y demás, tiene un volumen como selenita. Si yo ahora saco litio de ahí, ¿sí?, hay una contracción de la red, ¿sí? Y si pongo litio, hay una expansión de la red. Si la red física se contrae, la red recíproca, recuerden que los rayos X, lo que uno ve en la red recíproca se expande. Por lo tanto, y como el 2 θ corresponde a la red recíproca, lo que tenemos es que cuando saco litio se contrae y por lo tanto se corre hacia la derecha las reflexiones, y cuanto más alto es el índice de esas reflexiones, más se corren. Entonces, si partimos de X igual a 1, o sea, totalmente litiado, quiere decir tengo litio, manganeso 2, oxígeno 4, y todo el manganeso está como 4, y yo voy ahora a 0,75 o a 0,12, o sea, empiezo a sacar litio, o a 0,6, donde saco todo el litio, este pico se me va corriendo hacia la derecha, por lo que acabo de decir. ¿Sí? Porque la red recíproca, digamos, si se corre ese pico, la red real se está contrayendo. Estoy sacando el litio. ¿Sí? En estos tres. Cuando estoy ahí, le saco la solución y le pongo sodio, cloruro de sodio. Si el cloruro de sodio es capaz de insertarse dentro de la red, esto tiene que volver para acá. ¿Sí? Como si no pongo cloruro de litio y cambio, vuelve para acá. Sin embargo, no vuelve. Y esa es la prueba de que el cloruro, que el sodio, no entra en la red de LMO. Este material de cátodo, litio, manganeso, oxígeno, es ideal porque intercambia litio, pero no intercambia sodio o magnesio. Y esta es la prueba en el cristal, en el bulk del cristal. ¿Qué pasa en la superficie? En la superficie dijimos que el litio compensa la carga del manganeso 3. Por lo tanto, si yo saco litio, empieza a caer manganeso 3, y cuando saqué todo el litio, tengo todo el manganeso como 4. Como yo puedo seguir las señales de manganeso 3 y manganeso 4, fíjense, voy desde distintos X acá, desde 0,6 voltios cuando está todo litiado, hasta 1,1 voltios cuando está todo delitiado. Y lo que veo es que el manganeso 4 va creciendo, el manganeso 3 va decreciendo, y al final tengo todo manganeso 4. Y si hago un gráfico del porcentaje de manganeso 4 en función del potencial, tengo una correlación lineal. Entonces, en estos dos experimentos estamos mostrando dos cosas. ¿Qué pasa dentro del cristal?
¿Y qué pasa en la superficie? Cuando estoy capturando el litio de la salmuera o cuando lo estoy largando. El LMO es un material que tiene la bondad de ser una esponja de litio. ¿Sí? Y puedo ver cómo entra y sale el litio. Y puedo demostrar que el sodio, que es una mala palabra para las baterías de litio, no está entrando. Por lo tanto, estoy extrayendo selectivamente el litio y no el sodio. Y por otro lado, a la derecha, el XPS me muestra qué es lo que está pasando en la superficie, que tiene que replicar lo que pasa en el interior. O sea, cambia primero la composición de la superficie y luego, por difusión hacia adentro del cristal, cambia y se homogeniza todo el cristal en un proceso mucho más lento. ¿Sí? En la solución, la difusión del litio es 10 a la menos 5 centímetros cuadrados segundo, en el cristal es 10 a la menos 10. O sea que el movimiento del ion litio en el cristal es mucho más lento. La distancia que recorre en el cristal es mucho más chica. 100 nanómetros. Y entonces, en el gráfico de la derecha, el XPS nos muestra que en la superficie están ocurriendo los procesos que nosotros estamos describiendo como la electroquímica de todo esto. Muy bien. Sabemos que no entra el sodio al cristal de LMO. Pero nosotros lo que hicimos fue tomar LMO y ponerlo en contacto con distintas concentraciones de sodio. En negro a la izquierda no hay sodio, en rojo 0,1 molar de sodio y en azul 1 molar de sodio. Cuando enjuagamos y vamos al XPS, vemos que cuanto más sodio hay en la solución, más sodio hay en la superficie. Sabemos que no entra por rayos X, pero esto nos está diciendo que hay sodio en la superficie. Uno podría pensar que ese sodio simplemente es cloruro de sodio mal lavado. ¿Sí? O sea, si yo no eliminé bien el cloruro de sodio, no lavé bien la superficie, voy a tener cloruro de sodio. Pero cuando miramos cloruro por XPS, no hay cloruro. ¿Se ve? Si no hay cloruro y hay sodio, quiere decir que ese sodio está absorbido sobre el óxido. Porque si fuera sodio depositado por error, sería cloruro de sodio. Quiere decir que el sodio se puede absorber y al absorberse tengo más sodio en la superficie cuanto más sodio en solución estaba en contacto. A la derecha de nuevo representamos el rayos X para recordar que no entra el sodio, pero se absorbe. ¿Sí? Por lo tanto, el gráfico de abajo de la derecha muestra qué pasa con las soluciones de lavado. Si yo después de hacer un experimento donde estuve en contacto con salmuera o con sodio, lavo la superficie, ¿cuánto sodio me llevo con el agua de lavado? Claro, el primero es muy alto y luego cae rápidamente. ¿Sí? O sea, yo enjuago, ¿se acuerdan de eso de que para enjuagar bien tengo que lavar con muchas porciones pequeñas? O sea, si yo lavo con una porción no pasa nada, pero si yo voy agotando la superficie, cada porción sucesiva de lavado está agotando lo que quedó en la anterior, y por lo tanto decae. Y esto es lo que se ve. Esa es la concentración en las I, medida por cromatografía iónica de sodio que quedó en el líquido con el cual lavé ese cristal. ¿Sí? Y después de varios lavados, eso cae totalmente. Quiere decir que en la superficie no quedó cloruro de sodio, sí quedó sodio absorbido. ¿Sí? Vamos a la próxima. Bueno, fíjense aquí. La resistencia de transferencia de carga es una medida de la dificultad para pasar iones líquidos de un lado a otro, de la solución de cristal o viceversa. Y acá tenemos para los dos mínimos que teníamos en las curvas aquellas rojas que había antes, ¿qué es lo que pasa con la resistencia de transferencia de carga cuando tengo cero sodio o cuando voy agregando sodio en el electrolito? El sodio no entra, el sodio se absorbe, la resistencia aumenta. O sea, es más difícil intercambiar litio entre el sólido y el líquido cuando tengo el sodio absorbido.
Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Perfecto. Acá me faltaba. Bueno, hicimos experimentos electroquímicos también para ver esto. O sea, el sodio o el magnesio se absorben sobre el óxido, compiten con el litio por los sitios de absorción y bloquean de alguna manera el electrodo y hacen más lenta la transferencia de iones litios entre el electrolito y el sodio. ¿Sí? Pero no entran en el sólido. Quiere decir que en la etapa de recuperación no viene sólido, salvo un poquito que viene de la superficie absorbido, pero que con el lavado lo puedo sacar. Bueno, esto es simplemente para decir, diseñamos un proceso e hicimos una prueba de concepto de que el proceso funciona. ¿Dónde estamos ahora? Diseñamos un proceso, el proceso funciona en el laboratorio, saco miligramos, no saco miles de toneladas. Bueno, ahora si yo quiero ese proceso llevarlo a un proceso industrial, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es hacer el escalado, diseñar algún tipo de reactor hasta llegar a una planta piloto, digamos, para sacar la cantidad de tantos kilos por día de carbonato de litio. ¿Sí? Esto es, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo podríamos pasar de miligramos a miles de toneladas? Ahí viene la ingeniería, que es básicamente el trabajo que está desarrollando Valeria en Jujuy. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es utilizar un reactor de tipo filtro-prensa como este. Es decir, un reactor donde tengo colectores de corriente, donde yo conecto mis contactos, y luego un material que sostiene, soporta al LMO y al polipirrol, a los materiales de mi reactor. Y un separador para que no se cortocircuiten los electrodos. Es decir, esto es un reactor típico electroquímico de un electrodo, ¿es en castellano? PACBET, un electrodo de lecho empaquetado de partículas de carbón, en este caso coque, que contienen sobre su superficie los materiales activos, LMO y polipirrol respectivamente. Y están separados por una criba porosa, por un material polimérico, un plástico poroso que deja contactar al electrolito, pero que no se tocan los carbones de acá y los carbones de acá. Entonces lo que voy a tener son partículas de carbón, y cuando yo le inyecte corriente, la corriente va a ir por el sólido, como electrones, y por el líquido como iones. Tengo una complejidad, ¿sí?, para describir eso. Y esos son los reactores en el laboratorio, y este es el esquema. Este es un reactor que se inventó en ICI en Inglaterra hace 50, 60 años. O sea, es un reactor que se usa para hacer electrosíntesis orgánica, o clorosoda. Acá tenemos el reactor, entonces. En este reactor, lo que tenemos son dos colectores de corriente en negro, ¿sí? En azul tenemos partículas de coque que están tocándose y están en contacto eléctrico. Van a tener alguna resistencia entre ellas, ¿sí? Puede haber alguna caída óhmica, pero va a ser mínima. Y sobre cada una de ellas deposité polipirrol. Quiere decir que cada una de estas partículas es un electrodo desde el punto de vista de mi mesada de laboratorio. Lo que yo antes hacía con un electrodo plano, cada partícula es un electrodo, pero cada partícula está colocada en un lugar distinto de la solución, donde ve un potencial distinto, ve una concentración distinta. Y de este otro lado, en rosa, voy a tener partículas de coque, a las cuales le deposité cristales de LMO con un binder y con un Vulcan, con un carbón conductor. Cada una de ellas va a ser un electrodo de LMO, pero va a estar posicionada en una posición distinta, que va a haber distinto potencial y distinta concentración. Y en el medio voy a tener un separador poroso, donde va a estar solamente lleno de electrolitos. Estos dos electrodos de lecho empaquetado, extraen, o sea, pasan litio de un lado a otro, suben y bajan las concentraciones de litio y de cloruro. En el separador no, sube y transporte. ¿Eh? Entonces, esto es lo que tenemos que modelar. Este espesor de los electrodos es más o menos en nuestro reactor experimental de medio centímetro. Nunca en una batería voy a tener una cosa tan gruesa.
en micrones. ¿Sí? La primera diferencia. La próxima. Bueno, entonces no voy a discutir las ecuaciones, pero básicamente, ¿cuál es el problema que tenemos que encarar? Y esto tomamos trabajos clásicos de Newman, digamos, de hace 30 años. Lo que tenemos que hacer es, si nosotros metemos corriente de la izquierda o de la derecha, metemos corriente de acá, y el potencial del otro electrodo lo ponemos a cero, esa corriente pasa, pero fíjense, la corriente pasa por los carbones y por el electrolito. Y cada carbón en cada punto puede intercambiar litio con el electrolito. Entonces yo tengo campos difusionales y campos eléctricos de potencial que tengo que resolver y que van a ir variando a lo largo del electrodo. Porque va a haber una caída óhmica, va a haber una resistencia. Entonces va a haber una resistencia del electrolito y una resistencia de coque a coque. Entonces va a haber una caída óhmica a través de todo eso. ¿Sí? Y todo eso lo voy a tener que resolver. Entonces, básicamente lo que hago es, para las partículas del LMO, utilizo el modelo de intercalación, que está basado en lo que les conté antes. Tomo una partícula, la supongo esférica y lo que hago es difusión en la partícula del litio, desde la superficie hasta el centro de la partícula, o viceversa. Y lo que voy a obtener es la concentración de ion litio en la superficie de la partícula, en cada posición del reactor. Y voy a tener acá una serie de condiciones. Para el polipirrol voy a tener acá una ecuación que tiene que ver cómo se carga un condensador eléctrico cuando le inyecto carga corriente constante. Como varía el potencial, digamos, el potencial va a estar en cero y va a ir subiendo. ¿Sí? Y para el electrolito tengo que utilizar una distribución terciaria de corriente, o sea, la condición de Nernst-Planck, porque tengo que sumar las difusividades y las conductividades de cada ion, ¿vale? El sodio, el magnesio, el litio, y después voy a tener que poner una condición de intercalación. De alguna manera le tengo que decir al programa, solo el litio entra en la partícula, los otros no. Pero cuando entra litio baja su concentración. Si baja la concentración de un ion positivo, tiene que subir la de los otros, ¿sí? Por la de cloruro. Hay toda una, digamos, la distribución terciaria es justamente eso, es tener en cuenta difusión y migración en un electrolito cuando está pasando corriente eléctrica. ¿Sí? Por todo eso se tiene en cuenta. Después en un rato vamos a ver algunos resultados que estamos a punto de publicar con Valeria. Finalmente, el sobrepotencial en cada punto es el potencial del sólido menos el potencial del líquido menos la caída óhmica que haya en el fin, menos el potencial de equilibrio. Y el potencial de equilibrio, saben que variaba con dos ondas y dependía de la composición del sólido y del electrolito. Por eso teníamos esa descripción. Con todo eso metido acá, lo que nosotros podemos hacer es, tenemos una curva negra que es el experimento en el reactor y una curva punteada que es la simulación de los datos. Obviamente hay que poner un montón de datos, un montón de parámetros, ¿sí? Para ir aproximando. Si uno puede obtener este resultado, uno dice, bueno, el modelo está validado. Las suposiciones, en principio, funcionan. Ahora empiezo a preguntar qué pasa con las concentraciones, o sea, cómo son la distribución de potencial en el electrolito, cómo es la diferencia de potencial entre el electrodo y el electrolito en cada punto, cómo es la concentración de litio, de magnesio, de sodio, de cloruro en cada punto. ¿Sí? Ahora voy a traer otros datos, pero esto básicamente, o paramos acá y traigo otros datos que son los del paper que estamos terminando de escribir con Valeria, así ven todos los últimos datos. ¿Sí? Pero básicamente acá lo que vemos es que cuando tengo mi sistema y tengo una solución de recuperación de baja concentración, 200 milimolar, al oxidar, o sea, al extraer el litio de los cristales, la concentración de cloruro de litio sube los dos electrodos
y mucho menos en el separador. ¿Por qué sube? Si este es un electrodo de polipirrol, lo que está haciendo es largando cloruros. Si este es un electrodo de LMO, lo que está haciendo es largando litio. ¿Sí? Cuando larga este cloruro, tiene que encontrarse con un litio. O sea que el litio tiene que difundir de allá para acá. Y cuando este larga un litio, no puede largarlo si no viene un cloruro. Entonces ahora, la difusión del litio de cloruro así es fundamental. En cada punto hay partículas que están haciendo esto. Lo están haciendo acá, 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 y esta lo están haciendo acá, acá y acá. En el medio no se genera ni litio, ni se consume litio, ni se genera cloruro, ni se consume cloruro. Solo difunden y migran en ese sentido. Entonces la concentración cae en ese punto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después, ahora traigo otro. Bueno, llevo este y ahora otro. Dale. Paramos acá 5 o 10 minutos, ¿qué hora es ahora? Las 6 y pico. Sí, para media hora más para discutir un poco de preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo sí tengo una pregunta. Recién cuando mostró las ecuaciones del modelo para validar el reactor, Sí. dijo que tomaban, cuando modelan la intercalación, modelan partículas esféricas. Sí. Esas partículas, o sea, yo tengo el electrodo y tengo el LMO en esferas, o sea, una esfera es una aglomeración de moléculas de LMO, No. o es... No, a ver, es una idealización la partícula. Primero que el coque no es una esfera, tiene alguna forma, son todas tienen forma de aquí. Decimos, son esféricas. Sí. ¿Dónde está el LMO? Está en la superficie. Lo que hago es, eso me olvidé de decir, el coque lo sumerjo en la tinta esta de LMO más Vulcan más aglomerante, aglutinante, y se pinta. Eso lo llevo a la estufa. Entonces lo meto varias veces. Cuando voy al microscopio electrónico, lo voy a mostrar después, lo que veo es los cristalitos de 100 nanómetros de LMO pegados arriba de una pelota enorme de 1 milímetro de coque, ¿sí? Pegados en muchas capas. Si eso yo me lo imagino como una esfera, es una esfera de LMO. Desde el punto de vista del programa no interesa si es todo LMO o si es una corona de LMO. O sea, el litio penetra hasta cierto punto para intercalar. Digamos, los iones van a penetrar, no, desde el punto de vista del modelado, digo, desde el punto de vista del modelado, hay un épsilon que es la fracción de volumen del LMO. Esto nos costó mucho entender. ¿Cómo hago para decirle a mi programa que pongo, qué sé yo, 3 gramos de LMO y 40 de coque? O pongo 10 gramos de LMO y 40 de coque. Si todo es accesible, o sea, si el líquido puede penetrar en todos esos cristales, tiene que haber una diferencia. Bueno, hay una forma en el programa de baterías que es cuando se usan multicomponentes. ¿Sí? Y hay un épsilon que dice cuál es la fracción de volumen del LMO. En las ecuaciones que puse ahí, la fracción de volumen está considerada. ¿Sí? Una fracción de volumen en la esfera. En la esfera. ¿Okay? Vos no sabés qué es, pero es una fracción de volumen. Cuando vos haces tu ecuación de difusión, aparece un épsilon multiplicando en algún lugar, ¿sí? Siendo que son una fracción. ¿Sí? Hay otra cosa que son números efectivos como tanto el coeficiente de difusión en el electrolito como la conductividad del sólido, se le pone la condición de Brueggemann. ¿Sí? La condición de Brueggemann me dice que el coeficiente de difusión efectivo es el coeficiente de difusión en solución por una porosidad a un cierto exponente. ¿Sí? Y esto hay una expresión para ovoides y para esferas, es muy aproximado. El modelo de Newman toma como un continuo todo esto, no hay una cuestión atomística, ¿sí? O sea, toma digamos, toma todo el espacio y dice, hay una fracción de porosidad, ¿sí? La porosidad del sólido está al 50%. Quiere decir que mi volumen tiene 50% de sólido y 50% de líquido. Cuando voy a ver cuál es el coeficiente de difusión en el líquido, lo tengo que corregir por epsilon, por 0,5 a la 3 medio, por ejemplo. Eso es lo que me dice el número. Cuando quiero ver cuál es la conductividad del sólido, como no es todo sólido, tengo que poner
0,5 la porosidad a la 3 media. Esa es otra corrección. O sea, no estoy resolviendo punto a punto, molécula por átomo por átomo, sino que lo estoy haciendo en forma macroscópica. Hay aproximaciones más atomísticas, pero esto es imposible a nivel de complejidad. O sea, lo que estoy poniendo acá es cómo juegan las variables en el líquido y en el sólido, ¿sí? Pero es importante tu pregunta porque yo me había escapado. ¿Cómo pongo el polipirrol? El polipirrol también. ¿Cuánto polipirrol tengo? Yo puedo depositar más o puedo depositar menos. Y el LMO también. ¿Cuántos LMO tengo depositado? Porque eso va a ser fundamental para determinar cuánto es la capacidad. Por ejemplo, yo sé que esto lo vamos a ver ahora cuando traigas otro fármaco, cada gramo de LMO yo puedo almacenar teóricamente 148 mAh. ¿Sí? Pero si yo no pongo un gramo, si yo pongo un tercio de gramo, en el mejor de los casos voy a poder almacenar un tercio de eso. ¿Sí? Pero si pongo 10 gramos, puedo almacenar mucho más. Y a la misma corriente voy a tardar 10 horas más en que funcione el reactor. Entonces, ahora con estos valores yo empiezo a ver cómo puedo modelar. Esto se usó para supercapacitores y para baterías, lo que estamos usando nosotros, este tipo de metodología. Solo que acá estamos extrayendo, no estamos guardando, estamos almacenando energía, estamos extrayendo y cambiando concentración. Pero la metodología es la misma que se usó para escribir una batería. ¿Sí? Ahora lo van a ver mejor cuando traigan las otras conferencias. Sí, hace mucho calor acá, está muy fuerte eso. Bueno, lo bajo. Me parece, bueno. No cuando salgo acá, me voy a seguir esto. Bueno, ya saben, 26. Ahí estamos todos felices. A ver, le debe pasar lo mismo a mí. Sí, entonces el tema de los problemas hay que presentarlos. A ver, eso dice. Porque dije que a fin de mayo la semana que viene. ¿Cuántos que agregó? Pero no ¿Agregó mucho? agregó 3, 4 personas, pero son de la combustible. Y eso no lo veo, un pedacito. Bien, ahí Como que las tenemos. clases que faltan son de ser de combustible. Y le podemos pedir que en una clase veamos esos problemas y. Antes de entregarlo. Claro. Digo, porque la primera parte están todos hechos en estar todo grabado y subimos. Pero quedan estos 4 problemas, era bueno discutirlos antes de entregar todo. Bueno, Sí, el martes del El martes vuelve. sí. Yo recién vi tu mensajito de que no te había nadie. Perdón. No fui yo, era eso. Ah, fuiste vos. Me Es un bajón eso, porque es como que te quedas afuera y no puedes hacer nada. A ver, tocar la puerta es como re dura, no suena nada. No. Y hay un timbre, te dan los timbres. Sí, Sí. nada. Que Sí, dice, pero no anda. No había nadie en la secretaría. Claro, no, malísimo. El otro día me pasó que me dejé la tarjeta adentro. Estuve como 10 minutos de afuera, me sentí un boludo, me van a ver el papel de trabajo. Es que por eso me lo tengo que atar. Por eso ando siempre con esto colgado, porque me olvido y me quedo siempre afuera esperando hasta que venga alguien. Horrible. Estoy malísimo. Ayer creo que hubo más frío físico. Pero ayer era porque era la marcha. Ayer fue
Muy al principio, de la segunda clase. No me acuerdo. Bueno, para terminar. Uy. Sí, mandarlo al corte. No quiero decir cortan el recreo, o sea, seguimos en línea, nos están escuchando. Gente amiga. Estábamos hablando y estábamos dudando de eso. Estamos hablando de las arepas que vas a hacer y nos queremos que se pongan así. No, ella las hizo y me incluyo. Continúa. Lo que decía este chico que lo podríamos cancelar más el 1 de mayo o ya. Y ahí agregó 4 impresiones nuevas, ¿no? Entonces, esas 4 no unía con lo que se había gustado y después tengo todo sin para el martes. Este martes no, el otro martes. ¿No? No, yo sé que no sé, yo soy de paga. Ese día es el 25, el examen. Supuestamente sí. ¿Qué cosa? El examen. ¿Cómo? ¿El 5? ¿El 5? ¿Era el 5? No estoy seguro tampoco de esa fecha. No te quiero mentir, no estoy muy seguro, pero yo he escuchado así, que entre eran las primeras semanas de junio en realidad era tomar un examen. Pero bueno, al resto dijo que va a tomar unos problemas fáciles de batería. Sí, pero el que tiene que mandar a uno para que practiquemos, ¿no? No, yo creo que son como partidas como los primeros de la serie de calcular, por ejemplo, La la capacidad. capacidad teórica, la densidad de energía, tipo de cosas. Sí, estoy dormido. Teórico, ¿no? Positivo, No, no sé, no, creo me imagino que no, o sea, tal vez, no sé, Vos tenés ¿No trabajas con él? ¿qué? ¿No trabajas con él? claro, No, claro, no. Es que nunca vi cómo evalúa. ¿No da materias liberadas? Sí, pero tampoco sé cómo evalúa, o sea, no sé, cuando hice electroquímica la evaluación fue entregar problemas de la serie de resueltos. Podríamos proponer, ¿no? Está buenísimo, Estaría eso bueno. me encantó. Porque te corregían todo, ¿no? Pero Está bueno. hacías todos los problemas, entendías todos los problemas, era como que los cuatro te los llevabas. un parcial domiciliario. Y sí,
Ay, sería un amor. A mí no me importa que me lleve un fin de semana entero a hacerlo, pero lo hago tranquilo, a mi tiempo. Además sé que lo puedo hacer bien. Sí, se puede proponer eso. Decí que llegó por que alguien mandó la pregunta. Alguien lo dijo. Lo hice, pero... se cumplió. Claro. Te voy a preguntar a ver. Ya.